¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Vamos a desarrollar el problema número 2. Para este caso, recuerden, estamos viendo el método de la doble integración. Nos piden que para esta viga calcular el giro que va a estar situado en el punto B. Luego también nos dice el desplazamiento máximo, se refiere a la deflexión vertical, ¿no? Como es una viga. Recuerden que más o menos se puede deformar de esa manera. Entonces yo quiero encontrar ese Y máximo que viene a ser la deformación vertical. Y luego también nos piden la distancia donde se ubica la máxima deformación, o en este caso se refiere, ¿no?, a la deformación máxima al desplazamiento vertical. Esa distancia podría ser tomado, ¿no?, de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Ya lo vamos a ir analizando. Entonces ahorita, como paso número uno, va a ser generar algunas reacciones y posteriormente calcular los cortes. Así que vamos a colocar acá cálculo de ecuaciones. Como paso número uno. Ecuaciones de momento, ¿no? Vamos a aplicar entonces este método también conocido, ¿no?, como en el curso de estática. Simplemente consiste en hallar las reacciones y posteriormente aplicar los cortes. Así que ahorita un apoyo fijo me genera dos reacciones, una reacción vertical a Y y una reacción horizontal a X. Sin embargo, como no hay fuerzas horizontales, yo puedo asumir que la reacción equivale a cero. Luego el punto C es un apoyo móvil, me genera una reacción. Aparte, esta carga triangular, recuerden que me genera una fuerza resultante, que va a ser el área de un triángulo. Base por altura entre 2. 6 por 8, 48, entre 2, 24 toneladas. Y esto se ubica en su centro de gravedad, ¿no? Recuerden la distancia para el ángulo recto de 90 grados, que va a estar ubicado acá. Esto le va a corresponder a un tercio de la base por 6. Simplificando, esto sería 2 metros. Y acá es 2 tercios de la base. También tercia 1, tercia 2, 2 por 2, 4. Así que esa distancia le va a corresponder de 4 metros. Porque sumado con 2 me va a dar 6. Entonces ya sabemos dónde se ubica. Y lo único que hago es aplicar las condiciones del equilibrio. Hicimos sumatoria de momentos. Podría ser en A. Antihorario positivo igual a 0. CY por la distancia que es 12. Esta fuerza va hacia abajo, me genera un momento horario, va a ser negativo. Menos 24 por la distancia que es 4. Nada más, es igual a 0. Y despejo esa reacción vertical, que nada más es 24 por 4 entre 2. Me da una reacción vertical de 8 toneladas. Medio positivo, es correcto el sentido que yo he asumido, que sería hacia arriba. Ya tengo la primera reacción, faltaría la reacción a Y, para eso aplico sumatoria de fuerzas en Y, hacia arriba positivo, igual a 0. Colocamos a Y menos 24 más CY igual a 0. Despejo la reacción a Y. En este caso veo que me da un valor de 16 toneladas. También positivo, es correcto como lo hemos considerado hacia arriba. Miren, de todas maneras vamos a comprobar en el programa FTool si efectivamente son las reacciones, ¿no? Porque si la reacción está mal, ya sería en vano seguir calculando los demás procedimientos. Ahí lo tengo graficado, esta misma estructura. Vamos a ver cuántas las reacciones. 16 toneladas, ¿no?, para la reacción del apoyo fijo AY, y la reacción vertical del apoyo móvil CY 8. Sí, por lo que veo nos ha dado los mismos valores. Es correcto. Entonces podemos ir avanzando. El paso 2, que yo le voy a denominar, sería ya, bueno, aplicar los cortes, ¿no? A ver, creo que el paso 2 no lo voy a colocar. Es la misma continuación del paso 1. Estas ecuaciones de momento, obviamente, que estaban perteneciendo a lo que son reacciones. Y yo tengo que saber cuántos cortes voy a aplicar. Si se dan cuenta, en esta estructura tenemos dos tramos. El primer tramo con una carga rectangular y el segundo tramo sin cargas. Así que suficiente es aplicando dos cortes, de izquierda a derecha, y el segundo corte también de izquierda a derecha. De repente algunos se preguntarán, ¿y por qué no tomas de derecha a izquierda, que es más sencillo y te evitas tomar muchas más cargas? Bueno, recuerda que este método, la doble integración, si tú partes desde un punto, tiene que ser así. No puedes cambiarle la posición. Si tú haces eso, estarías entrando en un conflicto
con respecto a los giros y a los desplazamientos, que son algunas ecuaciones que se van generando. Eso ya no lo dice el mismo método, sino tú puedes, ¿no?, comprobar de repente de la otra manera, te vas a dar cuenta que no va a dar el mismo resultado. Eso ya lo hemos visto un montón de veces. De igual forma, como les digo, pueden intentarlo a ver qué resultados pueden obtener. Bueno, eso ya lo dejo como tarea para ustedes, si es que quiere alguno, ¿no?, curiosidad esa parte. Así que para este ejercicio solamente va a ser conveniente aplicar dos cortes. Vamos a indicar acá corte 1. El intervalo va a ser de A hacia B, ¿no? Este es el corte de 0 a 6 metros. Y bueno, vamos a dibujar esta parte, que es lo mismo. Indico aquí la carga distribuida. Recuerda que como estoy aplicando un corte de derecha a izquierda, los esfuerzos internos que se va a producir en ese punto va a ser de la siguiente manera. La cortante va a ir hacia abajo y el momento antihorario. Esta parte de aquí, todavía yo no sé cuánto vale. Yo le voy a denominar h. Entonces, si quiero calcular esa altura de h, digamos que estuviera por acá, todo este es x, simplemente hago una relación de triángulos. A ver, voy a borrar esto de aquí porque ya no es necesario. Ya hemos hallado las reacciones. ¿Cómo sería esa relación de triángulos? Altura mayor del triángulo, que es 8, es a su base, que es 6, como la altura h ahora de este triángulo pequeño, que es h, es a su base menor, que es x. Despejo el valor de h, sería 8 sextos, o en otras palabras, 4 tercios de x. Ahí está. Esa altura h simplemente lo reemplazo acá y encuentro lo que viene a ser su fuerza resultante. Base por altura entre 2. La base, recuerden que es x. Colocamos acá x por la altura h. Todo esto dividido entre 2. ¿Qué valor sería? A ver, 4 tercios entre 2, 2 tercios. A la final esto es 2 tercios de x al cuadrado. Hay otro detalle que creo que no le he mencionado para este ejercicio, es que el EI va a ser constante, el módulo de la elasticidad por la inercia. Es como si fuera 1 nada más. Si ya le dan un valor real, simplemente lo reemplazo. Y bueno, esta fuerza resultante está ubicada en su centro de gravedad, que esto viene a ser un tercio de x, ¿no? Porque esto de aquí es el ángulo recto de 90 grados. Generamos la ecuación. Vamos a colocar momento 1. Sería en este caso, este criterio ya lo he mencionado, 16 va hacia arriba me genera un momento horario hacia el punto del corte. Y la ecuación, o mejor dicho, este momento, ¿cómo está actuando? En sentido antihorario. Como tienen sentidos opuestos, va a ser positivo, ¿no? Ese es el criterio que yo utilizo, sería 16x. Y acá como esta fuerza va hacia abajo, me genera un momento antihorario. Como tiene el mismo sentido del corte, va a ser negativo. Sería acá menos 2 tercios de x al cuadrado por un tercio de x. Esto lo puedo hacer ya de una manera directa. A ver, vamos a multiplicar 2 tercios por un tercio. Me da un valor de 2 novenos. Entonces sería menos 2 novenos de x al cubo. Algo más simplificado. Menos 2 novenos de x al cubo. Ahora sí. De esa manera lo que yo he generado es mi ecuación del momento 1. Como estamos aplicando el método de la doble integración, lo que tengo que hacer es que esta ecuación se iguala a la segunda derivada de dicha función. Va a ser de esta manera. El módulo de elasticidad por la inercia por la segunda derivada de dicha función. Ahí está. Simplemente es copiar lo mismo. 16x menos 2 novenos x al cubo. Ahora, ¿qué hacemos? Tengo que integrar para que vuelva esto a la primera derivada. Y la primera derivada le va a corresponder al giro. Voy a indicar acá en la parte superior. Primera derivada de la ecuación, ¿no?, de esta función que hemos generado. En realidad esta es la función de la elástica. Va a ser correspondiente al giro. Y si yo hago una, o mejor dicho, si vuelvo a integrar, es como que esto regresa a la función inicial. Entonces, digamos de que va a ser la ecuación del desplazamiento, la flecha o la deflexión como también se le conoce. Así que voy a colocar acá ecuación del desplazamiento. Y esto va a ser, como su mismo nombre le indica,
el desplazamiento vertical. Así que empiezo a integrar. Cuando integro esto, retorna, ¿no?, a la primera derivada, de esta forma. Y acá se integra, sería 16x al cuadrado entre 2 menos 2 novenos de x. A ver, perdón, acá sería 2 novenos de x a la cuarta, ¿sí o no? Sube x a la cuarta y ese valor de 4 pasa abajo también, ¿no?, a multiplicar. 9 por 4 sería 36. Y acá se genera una constante de integración 1, más C1. Luego vuelvo a integrar y ya se estaría generando la ecuación del desplazamiento. Sería así. Entonces tú acá puedes colocar, ¿no?, para que no te confundas, giro y desplazamiento. Igual 16x al cubo, baja el 3, multiplica el 2, 6, menos 2x a la quinta, 5 baja también, 36 por 5, me da un valor de 180, más C1 por X y finalmente más una segunda constante de integración. Esas son entonces las funciones que hemos generado. Vamos a indicar que esta es la ecuación 1 y acá la ecuación 2. Hacemos lo mismo ahora con el segundo corte, que más o menos estaría ubicado por acá. Y también va a ser de izquierda a derecha. Así que vamos a indicar aquí en la parte inferior como corte número 2, el intervalo de dónde va a ser. En este caso es donde culminó el primer corte, o sea en 6, hasta que termine este tramo, o sea de 6 a 12. ¿No? Creo que ya los que han visto el tema de estática saben a lo que me refiero. Y nada, volvemos a dibujar, ¿no?, este mismo corte o este tramo de aquí. Coloco la carga distribuida, la distancia x, y los esfuerzos son lo mismo, ¿no? La cortante hacia abajo, momento antihorario. Coloco acá la reacción a Y de un valor de 16. Todo este es x. Esta parte de acá, a ver, voy a ir colocando la fuerza resultante mejor. Este es 8. La base, recuerda que es 6 metros. Colocamos acá. Ya lo había calculado, creo, para la reacción. Era 24 toneladas, si no me equivoco. Y esto se ubicaba, a ver, la parte de aquí era a 2 metros, ¿no? Un tercio de 6, 2 metros, y acá era 4. Y nada, miren, acá también vamos a generar entonces nuestra ecuación del momento número 2. Vamos a colocarlo un poco más arriba. El mismo criterio, 16 por x, acá sería negativo, menos 24, pero ¿cuál es la distancia? Obviamente sería esto de acá. Si todo es x y hasta acá es 4, esta distancia le va a corresponder x menos 4. Ahora sí, entonces lo que hago es multiplicar menos 24 por x menos 4, nada más. Hemos generado nuestra ecuación del momento 2 y empezamos a integrar, ¿no? Pero antes recuerden que tenemos que igualar a la segunda derivada. Copiamos, ¿no? 16x menos 24 por x menos 4. Empezamos a integrar. Aquí sería 16x al cuadrado sobre 2 menos 24 por x menos 4 al cuadrado entre 2 más la constante 1. Hacemos lo mismo para la ecuación del desplazamiento. Y función de y, 16x al cubo baja, sería por 2, 6, menos 24 por x menos 4 al cubo sobre 6, más la constante 1 por x. A ver, creo que acá hay un detalle que sí, no lo mencioné. Cuando yo hago el corte número 2, esta constante de integración ya no viene a ser lo mismo. Cambia. Si acá fue constante 1 y constante 2, ahora para el corte número 2 va a ser la constante siguiente, por así decirlo. Sería acá constante número 3. Y luego acá también, pues, ¿no? Sería ya la constante que se va a generar nueva, constante 4. A las finales, si te das cuenta, sería 1, 2, 3, 4 constantes, son 4 variables las que deberíamos calcular, ¿no? Para evidentemente ya saber cuánto es el giro o cuánto es el desplazamiento.
voy a colocar acá como la ecuación 3 y la ecuación 4. Hasta ahí solamente hemos generado las ecuaciones y hemos integrado. Sabemos ya que esto le corresponde al giro en dicho punto, como también su desplazamiento. Entonces vamos a denominar ahora como paso número 2, saber identificar lo que viene a ser las condiciones de frontera. ¿Y a qué me refiero con estas condiciones de frontera? Tengo que saber que en cada punto se va a ir generando algún giro o algún desplazamiento. Sabemos que para un apoyo fijo puede ocurrir una rotación, puede haber un giro, pero no va a haber desplazamiento, ¿no? El desplazamiento va a ser cero, porque me restringe, pues no está sobre una superficie. En cambio, un apoyo móvil también es algo similar, puede rotar, puede haber un desplazamiento horizontal, pero en vigas no se ve mayormente. Esto quizás se pueda ver en pórticos. En este caso estamos viendo una viga. Desplazamiento acá también sería cero. Luego, un apoyo empotado, ahí también el giro es cero y el desplazamiento también, ¿no? Porque es un apoyo muy rígido que no me permite desplazarse horizontalmente, verticalmente ni rotar. Entonces, una vez que he identificado las condiciones de frontera, podemos ir reemplazando en los intervalos. Esto de aquí lo voy a colocar por acá para que ustedes se vayan dando cuenta. Miren, si yo digo ahorita cuando x vale 0, ¿cuánto vale el giro? Evidentemente todavía no sabría, ¿no? Pero sí hay un giro. Así que le voy a colocar con un signo de interrogación. Pero sí sé que el desplazamiento cuando x es 0 también vale 0, porque estoy indicando que en este apoyo fijo no puede desplazarse verticalmente. Entonces, si ya tengo más o menos esa noción, digo, bueno, voy al corte 1, ¿no? Que le corresponde ese intervalo en 0. No va a ser el corte 2, pues no, el corte 2 es de 6 a 12. Y veo mi ecuación del desplazamiento, este de acá, que es la ecuación número 2. Entonces lo copiamos e indicamos acá que esto recuerda que es el desplazamiento. Este valor le van a dar 0, ¿no? Nada más. Coloco acá 0. Y si x vale 0, acá también se anula, ¿sí o no? Tú reemplazas acá x0, se anula acá también. A la final, ¿de qué te das cuenta? Que la constante 2 sería 0. Entonces, de esa manera hemos hallado una constante de integración de manera muy fácil. Y hacemos lo mismo con los demás intervalos. Ahora, ¿qué pasa si digo cuando x vale, no sé, en el punto B 6 metros? Yo sé que en el punto B, obviamente, va a haber un giro, ¿no? Va a haber una rotación y va a haber un desplazamiento. Entonces, como que todavía no me ayuda mucho calcular alguna constante. Más bien se va a seguir generando incógnitas. Así que me apoyo con otra distancia. Por ejemplo, ¿qué pasa si el x es 12 cuando está en el punto C? También, no, mire, el apoyo móvil vemos que el desplazamiento es 0. Así que podemos apoyarnos de esa condición. Decimos, cuando x es 12, el giro todavía no lo conozco, pero sé que el desplazamiento vale 0. Entonces me voy a mi corte 2. Me corresponde la ecuación 4, que es el desplazamiento. Vamos a copiarlo. Y esto es igual a 0. Entonces recuerda acá que el x ahora es 12. Voy a tener que reemplazar ese valor de ahí. Bueno, vamos a hacerlo de manera rápida. Coloco acá 16 por 12 al cubo entre 6 menos 24 por 6, perdón, 12, justo el 12, disculpen, 12 menos 4 al cubo, sobre 6 más C3 por 6 más C4. Bueno, este valor numérico vamos a ver cuánto es. Menos 24 por 12 menos 4 al cubo entre 6. Miren, esto de acá me da un valor de 2560. Entonces ya, como ya lo sé, puedo borrarlo y colocar 2560.
Pero todavía acá veo que no podría calcular, ¿no? Mira, esto de acá es 6C3, ya la multiplicación. Y esto se igualaba a 0, ¿no? Estamos acá diciendo que es 0. Así que todavía no puedo calcular ningún incógnito. Esto lo voy a denominar quizás como la ecuación número 5, por el momento, ¿no? Vamos a ver en qué momento nos va a servir esta ecuación. Así que ya hice uso de las condiciones de frontera para cada distancia y vemos que hemos calculado nada más la constante 2. Así que hay otra forma también de generar ecuaciones, por ejemplo. Tú sabes que el giro en el punto B, o ya sea el desplazamiento, va a ser igual tanto para el corte 1 como para el corte 2, ¿sí o no? Miren, yo digo lo siguiente. Giro en B, esto es igual al corte 1, o sea, el giro correspondiente del corte 1 va a ser igual al mismo giro del corte 2 también. ¿Por qué? Porque en el corte 1, cuando x es 6, justamente está el giro en ese punto, ¿sí o no? ¿Y qué pasa en el corte 2? También, cuando x es 6, o sea, cuando empieza en el punto B donde culmina el primer corte, también nos tiene que dar el mismo giro. Así que teniendo en cuenta ese aspecto de que son lo mismo, yo tengo que igualar ambas ecuaciones. En otras palabras, la ecuación 1 del giro del corte 1 va a ser igual a la ecuación 3 del giro del corte 2. No es tan complicado, simplemente estoy igualando los giros. Del mismo modo vamos a hacer también para el desplazamiento del corte 1 igual que el desplazamiento del corte 2. Así que ahí también estamos generando dos ecuaciones más. ¿Ya? Acá simplemente reemplazo este giro. Vamos a copiar. Y esto es igual al giro del corte 2, que es la ecuación número 3. Esto obviamente ocurre cuando el x, ¿cuánto debe valer? Obviamente a 6 metros, ¿sí o no? Corresponde a la misma distancia. También por ese detalle, ¿no? Tienen que tener la misma distancia, cuando x es 6. Eso es lo que ocurre. Todo esto cuando x es 6 se cumple esta igualdad. Así que lo que hago es reemplazar, ¿no? A ver, vamos a hacerlo de manera directa. Reemplazar el 6. 16 por 6 al cuadrado entre 2. Menos 2 por 6 a la cuarta entre 36. Me da un valor de 216 más constante 1. Aquí también vamos a reemplazar el valor de 6. Vamos a ver cuánto sería. Me da un valor de 240 más la constante 3. Y bueno, acá podemos ordenar las ecuaciones, ¿no? Digamos que sería C1 menos C3 igual a 240 menos 216, que es 24. Ahí digamos que lo voy a considerar como la ecuación número 6. Seguimos, ahora vamos a indicar acá para el desplazamiento en el mismo punto B, el corte 1 es igual dicho desplazamiento como también para el corte número 2. Todo esto cuando obviamente x es 6. 6 metros, ¿no? Respetando las unidades. Bueno, copiamos también las mismas ecuaciones. Sería la ecuación número 2. Esto es igual a la ecuación número 4 del corte 2. Ahora sí. Entonces lo único que hago es reemplazar, ¿no? Como mencioné. A ver. 16 por 6 al cubo entre 6 menos 2 por 6 a la quinta entre 180. Me da un valor de 489.6. C1 por 6 sería más 6C1. Si no me equivoco, el C2 vale 0. Entonces acá, bueno, se simplifica. Igual, también acá reemplazo cuando es 6. Vamos a ver cuánto es. Me está dando un valor de 544. Más 6C3 más C4. Bueno, acá podemos ordenar, miren. Sería de esta manera. 6C1 menos 6C3 igual
esto pasa al otro lado como negativo, 544 menos 489.6. Me da un valor de 54.4 más la constante 4. Y miren, acá hay un detalle que hay que observar detenidamente. ¿Puedo factorizar, sí o no? Tienen los mismos valores. 6 C1 menos C3 igual a lo mismo. ¿Qué sucede acá? C1 menos C3. Si no me equivoco, está acá ubicado, miren, en la ecuación número 6. Entonces C1 menos C3, ¿cuánto es? 24. Lo único que hago es reemplazar. Sería 6 por 24, me da un valor de 144. Y nada, de esa manera lo que estaría calculando directamente sería la constante 4. Vamos a ver cuánto es. Solamente pasa a restar. Me da un valor de 89.6. Esto de acá sería entonces la constante número 4. Y si ya tengo la constante número 4, si no me equivoco, puedo reemplazarlo acá. ¿Sí o no? En la ecuación 5. Reemplazo en la ecuación 5 y ¿qué estaría calculando? La constante 3. A ver, decimos 2560 más 6c3 más la constante 4 que es 89.6 igual a 0. Y acá lo único que hago es despejar la constante 3. Sería, a ver, menos 89.6 menos 2560. Todo esto dividido entre 6, ¿no? Porque está multiplicando. Y me da un valor negativo de menos 441.60. Ahí está. Calculamos la constante 3. Si tengo la constante 3, puedo también ya calcular lo que viene a ser la constante 1. Reemplazo, pues, ¿no? Miren, constante 3 negativo, con ese negativo se vuelve positivo, pero pasa al otro lado como negativo. Sería 24 menos 441.60, ¿no? Recuerden que estamos reemplazando el C3 aquí con ese negativo, ambos son negativos, se vuelven positivos. Como pasa al otro lado, sería negativo. Finalmente la constante 1 me da un valor de menos 417.6. Ahí está. De esa forma ya hemos determinado todas las constantes de integración. Y lo único que hacemos ya es reemplazar, ¿no? Nos piden el giro en B. Pueden reemplazar ya sea en la ecuación del corte número 1 o la ecuación del corte número 2, porque son el mismo giro, ¿no? Así que yo voy a reemplazar en el primer corte. Vamos a copiar toda esta expresión y decir cuánto es el giro en B. Ahí está. Esto ocurre obviamente cuando X vale 6 metros, para saber el giro. Recuerda que ya tenemos todos los valores, ¿no? Hasta la constante 1. Y acá simplemente sería de esta manera. El I es constante del giro, así de una manera directa. Reemplazamos, ¿no? 16 por 6 al cuadrado entre 2 menos 2 por 6 a la cuarta entre 36 más la constante 1, que es negativo si no me equivoco, menos 417.6. Me está dando el siguiente valor. Sería menos 201.6. ¿Qué unidad le corresponde en realidad para esta parte? Para lo que es giro, es la unidad de fuerza, o sea, toneladas por la unidad de longitud al cuadrado. Y el EI, si gustan, pueden simplemente pasarlo a dividir, ¿no? Esa es la manera. Ya si ustedes le dan un valor de EI real, con datos ya estipulados, simplemente lo reemplazo. ¿Cómo interpretamos esta respuesta? Por ejemplo, para el tema de una integración, como todos lo estamos evaluando de izquierda a derecha, es como si fuera el plano cartesiano, ¿no? Las coordenadas va a ser de esta forma, miren, vamos a hacerlo un poco detallado. Arriba va a ser el Y, o sea, los desplazamientos. Por ejemplo, si a mí me da un desplazamiento positivo, quiere decir que se está deformando hacia arriba. Si me da negativo, quiere decir que se deforma hacia abajo. En cambio, para el giro es algo, bueno, no es similar, es lo contrario. El giro es negativo. Quiere decir que el sentido que tiene es horario. Porque si fuese positivo, sería en el sentido como van las manecillas, o perdón, en el sentido opuesto de la manecilla del reloj, pues, ¿no? El reloj está yendo en sentido horario.
pero como me está dando negativo, quiere decir que es al revés. Va en sentido antihorario. De esta forma. Eso es porque me está dando en este caso. A ver, justamente creo que acá estoy observando un error, ¿sí? Menos mal me di cuenta. Si no me equivoco, acá hemos reemplazado cuando x es 12 y obtuve este valor numérico. Sin embargo, acá en C3 veo que lo he multiplicado por 6 y no debería ser por 6. En este caso debe ser por 12. A ver, vamos a corregir. Obviamente va a arrastrar a todas las constantes. Bueno, suele suceder. Vamos a corregirlo. Esto sería 12. Acá, bueno, no sería la respuesta todavía. Esta parte de aquí, a ver, el C1, sí, lo hemos calculado correctamente cuando es 6. Entonces acá solamente cambia, pues, ¿no? Vamos a ver cuánto es la constante 3. A ver, menos 89.6 menos 2560 entre 12. Me da un valor de la constante 3 de menos 220.8. Ya. Ese valor de la constante 3 simplemente lo reemplazo acá para hallar la constante 1. Sería, bueno, 24, como es negativo acá, se vuelve positivo y pasa al otro lado como negativo. 24 menos 220.8. Me da un valor de menos 196.8. Ahí está. Y bueno, con la constante 1, esta parte de acá lo teníamos que reemplazar, ¿no? Para el giro. Bueno, vamos a calcularlo nuevamente. 16 por 6 al cuadrado entre 2, menos 2 por 6 a la cuarta, entre 36, más la constante 1, que es negativo, menos 196.8. Me está dando, a ver, el siguiente valor. Sería 19.2. Entonces vamos a borrar esto de acá. Me da un valor positivo, ¿no? 19.2 toneladas por metros al cuadrado. Bueno, recuerden lo que estaba indicando acá. Bueno, voy a hacer nuevamente una observación. Mejor dicho, cuando un giro me da positivo, quiere decir que se le va a considerar, en este caso, en el sentido opuesto de la manecilla de reloj, ¿no? Como si fuera antihorario. Eso es lo que sucede. El giro es antihorario. Pero si me da negativo, quiere decir que el giro tiene un sentido horario, ¿no? Como está dándose, mejor dicho, la manecilla de reloj. Entonces, ese es el único detalle nada más. Por ejemplo, si es que yo hubiese querido calcular quizás, no sé, el giro en A, simplemente reemplazo cuando X es 0, o sea, en el punto A, el mismo corte 1, ¿no? Porque ese es su intervalo. Cuando X es 0, ¿cuánto sería ese mismo giro? Lo único que hago es copiar la misma ecuación y reemplazamos, ¿no? Acá voy a colocar giro, esto de acá en el punto B, pues A6, y el giro en A cuando X es 0. Si es 0, obviamente acá se anula y me va a quedar C1. ¿Cuánto es C1? Menos 196.8 toneladas por metros al cuadrado dividido entre EI. Bueno, de todas formas podemos ir corroborando si efectivamente son los mismos valores. Miren, ahí está. Tenemos la viga, lo único que he hecho es colocar acá la deformación, la rotación que va a tener, mejor dicho. En el primer punto, en el punto A, tiene un giro de menos 196.8. Negativo nos está dando porque en el programa lo considera en sentido horario. Y justamente a nosotros nos da negativo. Quiere decir que el sentido es horario. En cambio, el giro en B, en el punto medio, es 19.2. En el programa también es 19.2, pero positivo, o sea que el giro es en sentido antihorario, tal como sucede también en el programa. Y eso es todo. ¿Quieres calcular el giro quizás en el apoyo móvil? Simplemente reemplaza cuando x es 12, pero ya no vas a utilizar esta ecuación, porque esta ecuación nosotros lo hemos tocado, mejor dicho, de la ecuación del corte 1 donde el intervalo es de 0 a 6. Lo que tienes que hacer es ir al corte número 2 donde el intervalo es 12 y reemplazas acá donde es el giro, o sea, en la ecuación número 3. Y nada, también hace lo mismo para el desplazamiento vertical en el punto B.
puedes utilizar la ecuación 2 o la ecuación, perdón, la ecuación 2 del corte 1 o la ecuación 4 del corte 2, porque es el mismo desplazamiento, flecha o deformación vertical. Y nada, eso es lo único que tienen que hacer. Por otra parte, acá también nos piden el desplazamiento máximo. Sí, justamente el máximo, no nos dicen en un punto determinado, porque luego también nos dice la distancia donde se ubica esta máxima deformación. Bueno, déjenme recordarles por teoría que el desplazamiento máximo o la deformación vertical se va a dar cuando el giro o la rotación es cero. Cuando pasa por cero, ahí se produce el máximo desplazamiento vertical. Eso generalmente es para vigas así simples, ¿no? Con pocos gramos, porque pueden haber quizás vigas continuas con mucho más gramos, pero eso ya no sería tan viable, pues, ¿no? Eso ya le correspondería quizás a otros métodos más avanzados para que el cálculo y el procedimiento sea menos. Entonces lo que voy a hacer acá va a ser lo siguiente. Si yo quiero que el giro sea cero para calcular el desplazamiento vertical, simplemente puedo coger la ecuación del giro del corte 1 o la ecuación del giro del corte 2 e igualarlo a cero y hallar la distancia de x. Esta lo voy a tomar la ecuación del corte 1 porque es de repente menos, aunque me doy cuenta que es lo mismo, miren. Ah, pero acá cambia algunas cosas, pues no, miren, menos 24 por x menos 4. Entonces voy buscando quizás la ecuación que se vea más simple, por así decirlo. Así que vamos a copiar acá. Pero antes voy a denominarle otro paso más. A ver, vamos a copiar acá. Va a ser el paso número 3 para calcular justamente el desplazamiento máximo. Desplazamiento máximo. Tengo que darme cuenta que ahorita el giro tiene que ser cero. Toda esta expresión de acá va a ser cero. Igual 16 por x al cuadrado entre 2 menos 2 por x a la cuarta sobre 36 más c1 que es menos 196.8. Esto de aquí en realidad puedes utilizar tu calculadora, puedes utilizar cualquier método, ¿no? El método de Ruffini, método de Horner, cualquier método en realidad que esté empleando obviamente funciones cuadráticas, grado cuadro, etcétera. Entonces para no hacerlo tan difícil, yo me voy a apoyar de mi calculadora y voy a ver qué valor sería lo que corresponde a x. 0.8, en este caso, a ver, me da el siguiente valor. Me sale que la distancia de x es 5.6110, ya con 4 decimales porque son muchos más. ¿Qué unidad le corresponde? Metros. Esta distancia que yo ahorita he calculado se da cuando el giro es cero. Entonces, había mencionado que si el giro es cero, se encuentra el desplazamiento máximo, ¿sí o no? Así que ahora vamos a coger la ecuación del desplazamiento de corte 1 y miren esto que es muy particular. La distancia nos dio 5.6 por ahí. 5.6 es menor, ¿sí o no?, que 6. Entonces más o menos estaría por acá, digamos. Por acá estaría en la deformación máxima, ¿no? Así. Ahí se va a dar la máxima deformación y luego ya empieza a disminuir. Eso es lo que entonces vamos a reemplazar, correspondiente, ¿no?, a la ecuación 2 del corte 1. Copiamos. Aquí. Coloco acá. Cuando x es 5.6110. ¿Cuánto es ese desplazamiento máximo? Y acá solamente reemplazo. Y esto de acá me da el siguiente valor, de menos 694.966. Ahora para el desplazamiento la unidad es tonelada por metros al cubo entre el EI. Porque a las finales recuerda que la unidad del giro va a estar comprendido en radianes y la unidad del desplazamiento en unidad de longitud puede ser metros, centímetros, etc. Me ha dado negativo. Como bien lo mencioné hace poco para el giro,
Como es negativo, entonces la deformación vertical estaría yendo hacia abajo. Bueno, vamos a comprobarlo de todos modos, si es que este desplazamiento máximo es el correcto. Bueno, acá hay una opción, quiero ver desplazamientos verticales, y miren, me da el desplazamiento vertical del punto medio, pero ese es el que yo no necesito. Acá también me indica una deformación máxima, porque está un poco más abajo que este. Entonces tiene sentido. ¿Cuánto es esa deformación máxima? Menos 694.9649 o 965 ya. Bueno, es cuestión de decimales, ¿no? Entonces no hay ninguna diferencia, ¿sí? Efectivamente, esa sería la deformación máxima. Así que estamos indicando de manera correcta lo que hemos calculado. Ya hemos completado con los ítems que nos menciona justamente para este problema, también con la distancia donde se ubica, ¿no? De la parte izquierda hasta ese punto que es 5.611 aproximadamente. Espero que te haya servido este video. No te olvides de compartirlo, trata de recomendarlo, dale like, comenta, suscríbete, ya que de esa manera apoyas a que yo siga generando más contenido y vamos a ver si es que desarrollamos muchos problemas más. Entonces espero que te haya servido y nos vemos en un próximo video.